Listo, comenzamos con este primer espacio abierto de esta tercera semana. Les recuerdo que mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual durante este módulo número 2. Por aquí les recuerdo también su grupo es M2, C1, G52-116. Esta es la tercera semana, como ya les mencionaba, y tenemos que comenzó desde el pasado lunes 24 de julio y va a finalizar el próximo 30 de julio. Entonces, es importante que ahorita que estamos regresando de este receso académico, bueno, ustedes puedan comenzar con sus actividades y de esta manera podamos irlas finalizando en tiempo y forma para que, bueno, puedan entregarlas, de esta manera no se les vaya a pasar y recuerden lo que les comentaba de las extensiones de tiempo, es decir, que no tenemos, entonces por el momento vamos a estar únicamente utilizándolas en caso de que haya una situación muy extraordinaria que no les haya permitido entregar sus calificaciones. Así que por favor hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Y pues bueno. Les paso a la siguiente diapositiva. Por el momento no tengo a alguna persona en tiempo real, pero bueno, voy a estar interactuando por aquí con ustedes, porque finalmente las personas que ven esta grabación pueden llevarse lo que es los ejemplos especialmente de cómo realizar sus actividades, porque de repente eso es lo que sí me han comentado que se les dificulta un poco, es decir, que al momento en el que leen algunas instrucciones, como tal, como que les quedan algunas dudas, pero no siempre las preguntan, entonces es importante que ustedes al visualizar estas sesiones, bueno, les puedan ir quedando más claro. También les invito a participar por ahí al foro Aprendiendo y pues bueno, vamos a avanzar. Por aquí tenemos lo que es la bienvenida, tenemos el objetivo, revisión de actividades como tal y dudas y comentarios dentro de esta secuencia de trabajo del día de hoy. Recuerden que cada miércoles y cada viernes tenemos los espacios abiertos y es importante que ustedes puedan unirse. Entonces, de esta manera aquí sí les sugiero que se tomen el tiempo de hacerlo y les mencionaba en caso de que no puedan, que vean las grabaciones, porque sí aportan muchísimo a lo que es que, repito, podamos entregar actividades en tiempo y forma y que también vayan despejando sus dudas, ¿ok? Entonces, bueno, continúo avanzando a la siguiente. Aquí tenemos el objetivo. Bueno, debido a que finalmente Prepa en línea está conformado por todas y todos ustedes, es decir, si los asesores virtuales estamos, y está en sus tutores, están también sus ADCs, también están los AMES, pero dentro de lo que es todo esto de Prepa en línea, bueno, están ustedes. Entonces, es importante que no solamente para despejar sus dudas puedan ingresar a estos espacios abiertos, sino que además ustedes, con base a lo que puedan mencionar, estén aquí aportando. Porque sí, ustedes van aprendiendo, pero yo también voy aprendiendo de la mano con ustedes. Esto es, entonces, tutora, usted no sabe de los temas, perdón, asesor, usted no sabe de los temas, no, sí, sí lo sé, pero me refiero a que desde perspectivas a que ustedes de repente van revisando materiales, que de repente van teniendo una visión de lo que van leyendo, que también con base a cómo lo van trabajando, las estrategias que ustedes van encontrando, de todos estos temas, es bien, bien importante que puedan aportarlos a través de estos espacios. Entonces, les sigo invitando a que participen en los mismos, porque además sí está el foro Aprendiendo, sí en él pueden interactuar, pero también dentro de estos espacios en tiempo real pueden interactuar con sus compañeros y compañeras cuando se vayan uniendo. Entonces, aquí sí les sugiero muchísimo que puedan ingresar a los mismos, por supuesto. Que, repito, si no tienen o no cuentan con el tiempo, bueno, que en algún momento puedan tenerlo para que de esta manera, repito, sea importante o bueno, ustedes puedan estar presentes dentro de cada uno de estos espacios. Así que bueno, avanza. Las reglas de comunicación virtual para quienes no han tenido esta oportunidad de ingresar a estos espacios, sí, les comento que son súper importantes porque, bueno,
Además de que estas, como ustedes bien lo sabrán, nos ayudan muchísimo con lo que es a ver, permítanme un momento, por favor. Okey, listo. Okey, estas reglas recuerden que desde que ingresaron al módulo propedéutico las han estado utilizando. Entonces, sí son importantes para que podamos comunicarnos a través de las participaciones en los foros, para que nos comuniquemos con los diferentes agentes que se encuentran dentro de Prepa en Línea, pero también para que mantengamos una comunicación virtual entre nosotros y nosotras. Por ende, una vez que ustedes ingresan a estos espacios, bueno, mantienen la comunicación con sus compañeros y compañeras. Por eso es que al tener estas reglas en etiqueta, especialmente, por ejemplo, la que les coloco, que en la parte de arriba les va a aparecer una manita. Entonces, voy a volver a apagar mi cámara porque tengo aquí el internet lento. Vamos a trabajar únicamente con lo que es el micrófono y la presentación. Entonces, ok, les comentaba, si ustedes utilizan la manita que está en la parte de arriba, entonces van a poder realizar sus participaciones de manera ordenada. Esto es que cada vez que levante la manita, les va a aparecer un número a un lado de su nombre. Y una vez que les aparezca esta manita, entonces les va a ser más sencillo poder participar. ¿Por qué? Porque, bueno, si por ejemplo, no sé, imagínense, tenemos a Ana. Ana quiere participar, pero está participando su compañero Juan. Entonces, Juan va a seguir su participación hasta que la finalice y una vez que haya finalizado, ya entonces Ana va a poder participar. Pero mientras esto no suceda, Ana va a mantener su manita levantada para que Juan pueda terminar su participación. ¿Por qué? Porque si Ana decide comenzar a participar mientras su compañero Juan está hablando todavía, entonces habrá una interrupción y como les he comentado en las grabaciones anteriores, bueno, en mi caso, no sé ustedes, cuéntenme por ahí. Si de repente estoy diciendo una idea, pero hay algún estímulo por ahí que desvía mi atención, se me va la idea y ya no la puedo concretar. Entonces, si es el mismo caso de, en este ejemplo, su compañero Juan, entonces Ana tendría que esperar hasta que su compañero termine para que de esta manera puedan avanzar en sus actividades. Así que bueno. Por ahí tenemos eso. Y vamos a continuar en la siguiente. Tenemos esta tabla de contenidos, ¿vale? Como les mencionaba, vamos llegando ya a esta tercera semana, por ende ya vamos a más de la mitad del módulo y esto quiere decir que conforme vamos avanzando, entonces también lo que son las actividades van a estar avanzando, por supuesto, y además lo que vamos a tener, que es bien importante, es que vamos a tener algunas encuestas porque, bueno, repito, vamos finalizando. Entonces, como se va cerrando, también es importante que mantengamos su opinión. Más adelante les voy a recordar lo que hay que realizar en cuanto a las encuestas, porque además de las actividades integradoras, que son dos, y que son las que ustedes o bien ya comenzaron a realizar o están revisando sus recursos, vamos a tener encuestas que van a ser bien importantes para realizar. Entonces, con base a esto, vamos a tener 6 actividades importantes, o bueno, 7, sí, son 7. Repito, se las voy a ir presentando a lo largo de la sesión, pero si ustedes que están viendo esta grabación, pese a haber visto la sesión, tienen alguna duda, por favor, no estén como cuestionándose de, y si pregunto, y si no pregunto, y si es una pregunta que suena que tiene una respuesta muy obvia, no importa, ¿vale? Pregunten, por favor, ¿por qué? Porque si ustedes preguntan y hay alguien que tiene la misma duda que ustedes en la siguiente sesión, también la voy a estar despejando. Entonces, de esta manera estarían ayudando o a su compañero o a su compañera que pueda tener la misma duda de ustedes a despejarla. Así que de esta manera vamos a estar avanzando a lo largo de esta sesión, que es este espacio abierto. Así que, bueno, a ver, me regreso. Ok, entonces, como verán, también algo que se destaca en esta tablita es que no solamente va a aparecer un título de la unidad número 3, sino que también aparece el de la unidad número 2.
Durante la sesión pasada yo les mencionaba que a lo largo de esta tercera unidad se va a retomar lo que viene parte o es parte de la unidad número 2. Por eso es que todos estos contenidos van relacionados, porque finalmente cuando lleguemos a la cuarta semana, ustedes van a realizar un proyecto integrador y también van a participar en el foro de integración. Ende, si ustedes pudieron comprender o también de nuestra parte, Prepa en líneas, pusimos las actividades, despejamos dudas y demás, no va a haber ningún problema en elaborar el proyecto integrador. Sin embargo, si queda alguna duda que no se haya despejado, entonces sí va a haber más problemática para llevar a cabo lo que es su proyecto integrador. Así que, por favor, si quedan algunas dudas, menciónenmelas a través de el correo o a través de la plataforma para que yo las pueda ir solucionando. Denme un momento, uno de sus compañeros va a ingresar. Ok, mientras su compañero ingresa, vamos a avanzar. Por aquí tenemos lo que es, ay, perdón, por aquí tenemos lo que es el propósito de lo que consta en la unidad número 3. Elías, bienvenido. ¿Puedes escucharme y ver la presentación? Buenas tardes, maestro. Sí la escucho, pero no me sale la presentación. Ok, vamos a esperar a ver si te puede aparecer. Me apareció, maestra. ¿Ya te aparece? Ya me apareció. Ok, gracias. Entonces, por aquí, Elías, vemos, o bueno, de mi parte ya avancé con lo que respecta al inicio de este espacio abierto. Voy a comenzar a explicar lo que es el propósito de la unidad número 3 para después pasar a las actividades a realizar durante esta tercera semana. Entonces, avanzo. Si te surge alguna duda, por favor recuerda que utilizamos la herramienta de la manita para que de esta manera yo pueda ahí mencionarte o decir qué pasa, Elías, cuéntame, ¿ok? Así que bueno, tenemos por aquí el propósito de la unidad número 3 es que ustedes puedan producir reseñas y relatos coherentes. ¿Por qué? Porque mediante esta cuestión que se va a generar de estos dos elementos, vamos a mantener una lectura analítica y crítica de textos. Durante la semana pasada ya comenzábamos a ver lo que es un texto literario, lo que es un texto informativo, un texto científico. Entonces, una vez que ya tenemos esos conocimientos básicos de qué es lo que es un texto, avanzamos a esto que tiene que ver con el uso de las TIC. ¿Por qué? Porque si utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación, entonces justamente vamos a poder favorecer esto último, es decir, la comunicación. Y recuerden, que todo esto que vamos aprendiendo dentro de Prepa en línea tiene un propósito también muy esencial y este es que ustedes lo puedan aplicar dentro de su vida cotidiana. Así que si ustedes pueden favorecer la comunicación en su día a día, está excelente. Puede ser en su casa, puede ser con sus amigos, puede ser con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con las personas que saludan cuando suben a la combi, dependiendo de todos estos ámbitos en los cuales ustedes van teniendo día a día. Entonces van a poder favorecer esta comunicación. ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los beneficios de la lectura que mencionábamos de manera muy constante es que nos ayuda a comunicarnos de mejor manera. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una expresión del pensamiento que tenemos y si favorecemos esta comunicación, entonces a través del lenguaje, el que estemos utilizando, vamos a poder favorecer esta comunicación, ya sea oral o escrita. Así que permítanme, voy a presentarles lo que es la actividad integradora número 5 para que vayamos avanzando en la explicación de la misma y después pasemos a ver las demás actividades integradoras a realizar. Elías, por favor, cuando te aparezca, me lo mencionas. Ya me apareció, maestra. Gracias, Elías. Ok, aquí tenemos actividad integradora número 5, el relato. Esta actividad integradora va a ayudarnos. ¿Por qué? Porque un relato básicamente es una historia que vamos a contar de muchísimas maneras. Porque cada persona tiene una forma de comunicarse y no siempre va a ser la misma. Entonces, dentro del relato
vamos a ir aprendiendo si es que nosotros contamos una historia de manera simple y entonces vamos a ir mejorando esta comunicación de tal manera que incluyamos un montón de detalles que sean relevantes o si vamos a estar platicando acerca de un acontecimiento que sea súper importante pero que pueda generar curiosidad e interés en el oyente y dentro de esta manera vamos a tener la oportunidad de explorar la creatividad porque hay que recordar que a través de la expresión escrita podemos explorar toda esta creatividad que podamos tener y también que invitemos a las personas que se encuentran a nuestro alrededor a leer ese texto. A través de esto también vamos a estar demostrando la habilidad que tenemos para comprender un tema, porque hay que recordar que si llevamos a cabo una lectura, no se basa únicamente en que, bueno, ya leí un libro de 500 páginas y resulta que si me preguntan de qué trató, diga, ay, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿qué estuve haciendo en todo ese momento? ¿Realmente leí y comprendí o únicamente iba pasando mis ojos a través de cada una de esas palabras? Pero la verdad es que no entendí absolutamente nada de lo que estaba leyendo. Así que todo esto nos va a ser muy, muy útil para que podamos presentar una idea o un tema que les mencionaba que puede ser a través de diferentes ámbitos, ya sea en su trabajo, en su casa con su familia, con sus amigos, a lo mejor si es que van a un club de lectura. De esta manera ustedes van a ir aprendiendo a mejorar esta expresión de ideas. Por otro lado, tenemos lo que es el propósito. El propósito va a tener que vamos a elaborar un relato oral y uno escrito sobre uno de los textos literarios de la actividad integradora. Selección de textos e ideas aplicables con la finalidad de que comprendamos en su totalidad todo esto que conlleva esta actividad. Y bueno, a ver, Elías, por favor, ayúdame. Ahí dice lo que necesito. Son 4 elementos que necesito para realizar esta actividad. ¿Cuáles son? Dice, para realizar esta actividad debes ser capaz de escribir un relato, redactar con buena ortografía, organizar tu tiempo para redactar textos, utilizar herramientas para grabador de voz o video. Ok, Elías, ¿para qué crees que nos vaya a servir o para qué crees que necesitemos redactar con una buena ortografía? Para que sea entendible lo que se escribió. ¿Para qué? No te Para alcancé que a se escuchar. entienda lo que se escribió. Ok, bueno, entonces, estos 4 elementos que acaba de mencionar su compañero Elías son los que van a ayudar muchísimo a que nuestra actividad sea finalizada y que además pueda ir de la mano con la rúbrica. Recuerden que con cada actividad tenemos una rúbrica que nos va a estar ayudando a finalizar estas actividades. Ok, entonces, ¿qué entregaré? Bueno, voy a entregar en un documento la redacción de un relato sobre una lectura literaria, la liga a un video o un audio con el mismo relato narrado de manera oral y una reflexión final. Recuerden que vamos a seguir bajando a lo que es cómo lo realizaré para que de esta manera yo pueda comprender cuáles son los elementos muy particulares que va a llevar, porque si me quedo en la parte de arriba, mi documento se va a quedar inconcluso, así que va. Ok, ¿cómo lo realizaré? Primero, vamos a imaginar que somos blogueros de libros, es decir, booktuber. Elías, ¿tú puedes comprender qué es un booktuber? Sí, maestra. ¿Qué es? Normalmente se refiere, por ejemplo, la parte de YouTube, por ejemplo, una persona que sube videos hablando sobre libros. Ok, lo recomienda, también hace críticas. ¿Qué más hacen los booktubers? Hace una reseña o resumen. Ok, muchas gracias. Entonces sí, como lo menciona su compañero, son personas, o los booktubers y las booktubers, son personas que suben a YouTube videos hablando acerca de libros. Pueden ser recomendaciones, pueden ser críticas, pueden ser valoraciones, pueden hablar de un tipo de texto. Van a estar ahí constantemente hablando acerca de estas lecturas. Entonces, ustedes para esta actividad van a imaginar que son booktubers. Imagínense que son personas que graban videos acerca de libros y los suben a YouTube. Es lo primero que tienen que hacer, imaginar. Ok.
ya se colocaron en ese papel, ya saben cómo incluso hasta se puede llamar su canal. Y una vez que hayan hecho eso, tengan en cuenta que sus seguidores les dijeron que ustedes les pidieron a sus seguidores y les dijeron, ¿saben qué? ¿De cuál libro les gustaría que yo hablara? Y las dos opciones que fueron más votadas fueron, uno, El Principito y dos, La Noche Boca Arriba. Entonces ustedes, con base a sus intereses, como segundo paso, van a elegir uno de esos dos libros, no los dos, uno. Eh, por el título, por lo que puedan leer de la sinopsis, quizá incluso por la portada que les aparezca, por algo que hayan podido leer acerca de esto, por el autor que hayan escuchado o si ya leyeron algo de ellos. Van a elegir una. Una vez que hayan elegido esta lectura, entonces van a imaginar que le van a relatar a sus seguidores, porque recuerden que sus seguidores les sugirieron eso. Entonces, una vez que haya pasado eso, van a leer, van a ir rescatando lo siguiente en un procesador de textos, porque para esto esta actividad no tiene un documento base. Es decir, ustedes no van a descargar un documento y lo van a rellenar como a veces pasa con algunas actividades. Para este, ustedes van a realizar su propio documento desde cero, ¿ok? Entonces se van a ir a un procesador de textos, van a abrir un documento y en la cuestión de las tablas van a insertar una como esta que aparece aquí. Así que primero van a colocar el tema, sobre qué quieren escribir. Es decir, recuerden que primero deben terminar su lectura de manera consciente, de manera reflexiva y de manera crítica. Una vez que ustedes ya lo hicieron, entonces ya pueden rellenar esta tabla. Si ustedes no han llevado a cabo la lectura, no van a poder rellenar la tabla porque todavía no cuentan con la información necesaria para hacerlo. Así que, ¿sobre qué quieren escribir? Ustedes, basándose en lo que eligieron leer, van a elegir un tema que contenga esa lectura, ¿ok? Una vez que hayan elegido el tema, lo van a colocar ahí. No sé, imagínense que yo elegí un libro por ahí random que habla acerca de, no sé, la mafia siciliana, pero también dentro de todo eso habla acerca del amor. Y además habla acerca de la herencia que se perdió. Yo voy a decidir sobre qué hablar. Yo a lo mejor quiero hablar acerca de la cuestión de cómo es que se transmite el poder ahí, ¿no? Entonces voy a elegir ese tema. Título, ¿cómo voy a nombrar el relato? Quizá le pueda poner a través del poder. A lo mejor así no se llama el libro que yo elegí. Consideren que únicamente tienen esas dos opciones. Yo únicamente se los estoy colocando como ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a nombrar mi relato? Recuerden, a través del poder. Narrador. Elías, existen distintos tipos de narradores. Con base a lo que tú has revisado esta semana, cuéntame, ¿cuáles son? Realmente no me acuerdo bien cómo son, cuáles eran los nombres, pero sé que uno de los narradores son los omnipresentes. Ok. ¿De qué o cómo narran ellos? Es en el caso, es que no me acuerdo bien cuál era la definición, pero es que se está contando la historia en el presente, pero en sí el narrador sabe lo que está pasando bien. Ok, También ¿qué más recuerdo que hay uno recuerdas? que es prácticamente lo mismo, pero en que está contando la historia como si fuese el pasado, siendo lo mismo, y en la que el protagonista es el narrador, y había una más, pero se me olvidó el nombre. ¿Recuerdas el narrador en primera persona? Sí, maestra. ¿Cuál es? Ese sería, por así decirlo, el que se va contando la historia desde el, por así decirlo, el punto del protagonista, por así decirlo, que va contando todo lo que está pasando en ese momento. Ok, entonces la persona narra acerca de sí mismo o de otro.
Es que es muy dependiendo cómo se vaya poniendo la historia, pero más o menos sí un poco de ambas. Ok, Elías, te sugiero que continúes revisando tus recursos para que puedas realizar tu actividad, porque si no se te va a complicar en esa parte. Cuando hablamos acerca del narrador, vamos a tener aquí que está en primera persona, en segunda persona y el narrador omnisciente. Cada uno va a tener una manera en la que va a realizar su narración. Es importante que ustedes primero puedan distinguir cuál es cada uno, cuáles son las características. Una vez que ustedes hayan podido comprender de qué manera narra cada uno, entonces ya pueden seleccionar cuál es el que ustedes quieren. ¿Ok? Si de repente decido que en primera persona, vale, pero no voy a realizar mi narración de manera omnisciente, porque si no, entonces me estoy equivocando al decir que estoy eligiendo en primera persona. Después voy a tener el inicio. Por ejemplo, si yo digo, había una vez en un reino muy lejano, ya me da una pauta para decir que voy a iniciar un relato. Elías, ¿cuáles recuerdas tú? ¿De qué otra manera puedo comenzar a relatar o a contar algo? También está otra que conozco, es la forma que empieza Neras una vez. ¿Ok? ¿Qué otra? Realmente no me acuerdo bien, maestra. Solamente me acuerdo de esas dos. Cuando hablamos acerca de estas frases de inicio, podemos comenzar desde el otro día iba caminando por, o anoche soñé que, o la vez pasada estaba viendo que, o hoy por la mañana, o en junio del año pasado. Voy a comenzar mi relato con una frase que yo sé que puedo utilizar y de esta manera entonces ya comienzo a narrar. Voy a escribirlo una vez que ya tenga mi tablita. Si todavía no tengo mi tablita, todavía no decido cómo narrarlo, todavía no tengo mi frase de inicio, no puedo comenzar, porque si ya he comenzado, pero no puedo tener estos elementos, entonces se me va a complicar muchísimo más poder narrarlo, especialmente si yo sé que de repente se me complica un poco expresar mis ideas de manera escrita. Así que, una vez que yo haya escrito mi relato, voy a señalar en él con los comentarios elementos que permitan que el lector se asombre. Por ejemplo, si de repente, imagina esto, Elías, ¿ok? Haz de cuenta que yo llego un día a la sesión y entonces comienzo a decir, oye, fíjate que la vez pasada, hace como una semana, yo desperté y me asomé por mi ventana y vi el cielo verde. Me asombré un montón porque el cielo no suele ser verde, así que bajé hacia la calle, pero me di cuenta que no me encontré ni a mis vecinos y no había nadie en la calle. Seguí caminando hacia la avenida principal y escuché pasos detrás de mí. Volteé y era un perro y me dijo, ¿ves lo mismo que yo? Claramente yo me asombré porque nunca jamás en la vida me había hablado un perro. Entonces corrí, pero por más que intentaba correr, no avanzaba. Y el perro me miraba raro y yo seguía viendo el cielo raro, el perro que me había hablado y no podía caminar. De repente sentí que caía hacia abajo, azoté contra el piso y entonces desperté. Dime, Elías, ¿qué elementos a ti te hacen pensar que estaba soñando y que no era algo real lo que me estaba pasando? Uno de ellos sería, por ejemplo, que el cielo estaba verde y otro también, por ejemplo, que el perro habló. Ok, ¿qué otro más podrías encontrar tú? Hay otros dos elementos por ahí que agregué yo. Uno sí es que pues me habló el perro y los perros no hablan. Y segundo, si el cielo no es verde, a menos que pudiera haber por ahí algún evento atmosférico, pero sería muy extraño. Por ahí hay otros dos elementos. ¿Cuáles crees que son? Realmente no se me ocurre cuál sería, maestra. Ah, ¿para ti es normal salir a la calle y que no haya nadie? ¿Ni en una avenida principal? Bueno, sí es cierto, se me fuera, no había nadie. Ok, si antes iba caminando, ¿crees que sea normal que no haya podido caminar? No, pues sí es cierto, maestra, se me fue la onda ahora sí.
No te preocupes. Ok, entonces, si yo estoy hablando acerca de eso, entonces ahí ya tengo 4 elementos. Esos 4 elementos, cuando voy contando, entonces las personas pueden ir pensando, bueno, o quizá tienes algún problema por ahí, hasta mental incluso, o estaba soñando, porque lo que me estás contando como que se escucha un poco extraño, ¿no? Entonces, de esta manera, yo voy a estar mencionando varios elementos que dentro de mi relato permitan que las personas a las que le estoy contando se asombren, porque van a decir, bueno, ¿de qué manera soñó? ¿Cómo pasó eso? ¿O es normal o no es normal? Entonces, así es como yo voy a estar avanzando. Pero además voy a colocar marcadores textuales que permitan identificar de qué manera estoy introduciéndome hacia ese relato, es decir, mi introducción. Voy a colocar por otro lado lo que es el desarrollo y también voy a estar colocando un cierre, porque recuerden que son esos 3 elementos súper necesarios para que yo tenga un texto completo. Si no los tengo, entonces hay algo que me está faltando dentro de mi texto y no va a encontrarse completo, ¿vale? Así que voy a avanzar. Vamos a colocar también estos indicios, que son los que su compañero Elías identificó, y 2 más, que fueron los que yo les mencioné. Entonces, para esto, yo necesito primero colocar los comentarios. Elías, ¿tú sabes cómo colocar comentarios dentro de un documento? No, maestro, no sé. Ok, bueno, esta es una parte súper clave para sus actividades. Si ustedes no colocan estos elementos, recuerden que dentro de la rúbrica viene señalado qué es lo que hay que colocar, así que se los voy a mostrar para que si alguien más no sabe realizarlo, pueda colocarlo dentro de su texto escrito, ¿ok? Estamos hablando del texto escrito, así que vamos allá. Me dices cuando puedas ver el Word. Ya puedo verlo, maestro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos mi presentación. Esta presentación es la que yo les comparto dentro de mi perfil para que puedan conocer un poquito más de mí, así que voy a comenzar. Aquí dice, mi nombre es Keira Navarro, me presento como tu asesora virtual. Durante este módulo voy a orientarte, acompañarte a revisar tus actividades y con base a ella evaluarte y retroalimentarte con el fin de que concluyas de manera satisfactoria este módulo 2. Entonces, si yo comienzo con esto, le puedo poner que es una presentación o introducción, Elías. ¿Tú qué crees? Sería una presentación, maestro. Ok, entonces me voy a ir a insertar y aquí hay una herramienta que se llama comentarios y dice agrega una nota sobre esta parte del documento. Le doy clic y entonces me va a aparecer lo siguiente. Aquí aparece otro nombre porque esta no es mi cuenta, así que yo voy a colocar presentación. ¿Ok? Una vez que yo tenga esa presentación, entonces, como ven, yo me voy aquí abajo, pero una vez que yo voy y selecciono aquí, me aparece luego que en donde yo puse presentación, me va a abarcar ese párrafo, ¿ok? No se va a colorear ninguna otra parte del texto más que la que yo señalé. Entonces sigo avanzando. Dice, permíteme compartirte que soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuento con 2 años como comunicadora comunitaria en Silicali, ediciones de la Casa Sonora, una radio con iniciativas de comunicación comunitaria y un año como terapeuta en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y formo parte del equipo de Prepa en línea CEP desde agosto del 2021. A ver, Elías, si yo comienzo a señalar desde permíteme hasta Estado de Morelos, ¿eso será experiencia o será formación académica? ¿Qué crees tú? Eso sería formación académica. Ok, entonces voy a colocarle formación académica. Entonces, como ven, ya tengo aquí 2 comentarios. La presentación, que nuevamente únicamente se va a estar señalando la parte del inicio. Formación académica, que únicamente se va a seleccionar lo que yo dije que era mi formación académica. Y entonces, si yo comienzo a señalar desde cuento hasta 2021, ¿qué será eso? Elías, ¿qué crees que es?
si ahí comparto en qué he trabajado. Ya sería experiencia. Ok. Experiencia laboral. Entonces, como ven, ya tengo 3 elementos. Ya tengo mi presentación, tengo formación académica, tengo experiencia. Y entonces vamos a omitir, bueno, pasamos a lo siguiente. Dice, cuento con las constancias de los cursos en temas contemporáneos de intervención psicopedagógica en la adolescencia por la Universidad de Valle de México, habilidades docentes para la nueva escuela mexicana por parte de la Secretaría de Educación Pública y habilidad de orientación didáctica disciplinar del Servicio Nacional de Bachillerato en línea. Si yo selecciono todo esto, Elías, ¿cómo le pondrías tú? ¿Qué crees que sería? Si ya tenemos presentación, ya tenemos formación académica, ya tenemos experiencia laboral, ¿qué crees que sea esto que estoy señalando? Creo, ay, ¿Será ahora sí, como, qué será? ¿Cursos? ¿Cómo le pondrías tú? ah, ahora sí no sé, maestra. Bueno, aquí le vamos a poner que son constancias o formación, ¿ok? Y una vez que ya finalicé todo eso, dice, agradezco compartir este espacio contigo y quedo a tu disponibilidad para atender tus dudas y comentarios. Te envío saludos cordiales desde la zona sur del maravilloso estado de Morelos, que era Navarro Soriano, asesora virtual, y ahí coloco el grupo. Entonces, si yo coloco esto, puede ser despedida. Y por último, tenemos datos de identificación. ¿Ok? Así que, como ven, ya aparecen un montón de comentarios, pero a menos que yo pase el cursor encima de esos, no me van a señalar de qué estoy hablando. Porque aquí, a simple vista, tenemos un texto completo y a un lado tenemos un montón de comentarios, pero no sabemos cuál es cuál. Por ende, yo tengo que pasar encima de presentación y me aparece cuál es la presentación. Paso encima de formación académica y me aparece mi formación académica. Coloco experiencia laboral y me aparece mi experiencia laboral. Coloco formación extra y me aparece la formación extra. Despedida, ahí está mi despedida y datos de identificación. Y listo. De esta manera yo coloco mis datos y ya entonces dentro de mi relato es lo que ustedes van a hacer. Con estos comentarios van a colocar cuál es el inicio o cuál es la introducción, van a colocar cuál es el desarrollo, van a colocar cuál es el cierre, cuáles son las pistas que me van a mantener atento, cuáles son estos elementos sorpresa que hacen que la persona que esté leyendo se mantenga al tanto leyendo lo que yo estoy realizando, ¿vale? ¿Dudas, Elías? No, maestra, no tengo dudas. Ok, entonces, una vez que ya hemos realizado eso, nos vamos al siguiente paso. 4. Dice, analiza tu relato. 1. Vamos a identificar que la ortografía sea correcta, porque como lo mencionaba su compañero Elías al principio, una vez que yo sé si mi ortografía está correcta, entonces puedo saber si yo estoy expresando a través de estas palabras la información que quiero decir de manera pertinente. Es decir, sí, a lo mejor quizá no habría tanta diferencia si coloco hay con H o hay sin H, si yo estoy hablando, porque a lo mejor no puedo distinguir muy bien, pero si estoy escribiendo, si hay una diferencia en que escriba hay con H-A-Y, a que escriba hay sin H y que solo sea A-Y, a que escriba ahí, A-H-I y con una tilde en la I. Habría muchísima diferencia cuando estoy escribiendo. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes revisen la cuestión de la ortografía. Les sugerimos también aquí que ustedes puedan compartir este relato con otra persona, le digan, oye, mira, este es mi relato, por favor, léelo. La otra persona lo va a leer, ustedes le van a preguntar, ¿qué comprendiste? La persona les va a decir, y una vez que la persona les diga qué comprendió, entonces pueden realizar lo que es
ya la entrega de su actividad. En caso de que la otra persona no haya comprendido muy bien los elementos, entonces ahí sí tendrían que hacer una reescritura de lo que están realizando, porque de esta manera su relato va a quedar mejor estructurado. Una vez que ya dijeron, ya quedó, la otra persona ya comprendió, entonces me voy a grabar mi audio o mi video. Dentro de este audio o video, ustedes van a decidir cuál de los dos quieren realizar, van a despertar el interés de sus seguidores. ¿Por qué? Porque a través del mismo, que va a durar máximo 3 minutos, van a poder expresarlo. Aquí vamos a hablar acerca de la cuestión de la oralidad. Recuerden que tiene diferentes características y que también a través de la misma podemos expresar un montón, desde que cambiamos el volumen, el tono de nuestra voz, la velocidad con la que estamos hablando, la gravedad o con la quizá agudez que podamos utilizar, entonces podemos darle otro sentido a lo que estemos leyendo. Así que con base a esto, por favor, tengan bien presente lo siguiente. Ustedes mejor que nadie saben cómo leen. Les sugiero que no lean tal cual su relato si tienen de repente varias dificultades para realizarlo. Si pueden mencionarlo de una manera más natural y espontánea posible, muchísimo mejor. Que no suene algo robótico, ¿ok? Que el cuento se escuche, que el relato, perdón, se escuche lo más natural posible. Nuevamente, les repito, máximo 3 minutos. Una vez que tengan su audio o video, lo van a compartir a través de Drive, a través de YouTube, por ejemplo, si es un video, a través de OneLook, van a poder compartir también a través de lo que es iCloud. El espacio de almacenamiento con el que ustedes puedan compartir, van a obtener una liga pública, porque si yo no la puedo revisar, no les puedo colocar su calificación. Entonces, una vez que tengan esa liga, la van a colocar debajo de su relato que ya esté escrito. Y una vez que tengan esa liga y ya está ahí pegada, van a pasar al último paso, que es el 6. Van a escribir entre 5 y 10 líneas, van a explicar cuál es la diferencia para ustedes entre relatar de manera oral y de manera escrita, y van a explicar cuál es la más fácil para elaborar de ustedes, de parte de ustedes, y por qué. Si a lo mejor a algunas personas se les facilita la oral, bueno, ahí la van a colocar. Si se les facilita la escrita, ahí la van a colocar. Van a guardar el documento así con esta siguiente nomenclatura, que es apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M02, S3, A y 5, y listo, habrán concluido con su actividad integradora número 5. ¿Dudas? No, maestro, no tengo dudas. Ok. Entonces, antes de avanzar a lo que es la actividad integradora número 6, Elías, ¿cómo vas tú con tus actividades y con la revisión de tus recursos de esta semana número 3? Muy bien, maestro. Yo nada más estaba esperando esta sesión principalmente para poder saber bien cómo son las actividades integradoras y entenderlas bien. Y las dos actividades formativas ya las hice. Ok, entonces, ¿no has avanzado en ninguna de las dos actividades integradoras? No, maestro. Pero ya revisaste tus recursos. Sí, sí, maestro. Ok, entonces, ¿tienes alguna duda? Porque una cuestión es que sí entres y que puedas hablar, pero también es que si no comenzaste sus actividades integradoras, puede ser por algo. Si tienes alguna duda, por favor, coméntala. No, maestro. No tengo dudas. Es que me esperan las sesiones aquí con usted porque, por ejemplo, en el módulo propedéutico, hubo una vez que había hecho una actividad que según yo la había entendido bien. Y al momento de estar en la sesión fue que me di cuenta que varias cosas no las entendí bien. Y por eso es que estoy prefiriendo mejor esperándome a las sesiones para poder confirmar bien cómo es la actividad. Ok, gracias, Elías. Entonces avanzo. Tenemos actividad integradora número 6, la reseña. Tenemos aquí que en cuanto a la reseña vamos a tener una valoración acerca de un objeto que lleva a otras personas a que o se interesen o que no se interesen en lo que es un libro, una película, un concierto o una obra de teatro.
Para ello es importante que durante este módulo en el cual estamos retomando este proceso de lectura y escritura, podamos transmitir estos comentarios valorativos. Es decir, que si yo estoy, por ejemplo, llevando a cabo una lectura de algún libro, pueda decir que el libro contiene elementos que hacen que pueda colocarle, por ejemplo, un 9 de 10. Pero no que diga únicamente que un libro tenga un 9 porque me gustó y ya, sino que más bien pueda agregar que tiene una buena introducción, que sus personajes tienen un desarrollo muy bueno, que después vamos a encontrarnos con un buen final, que todas las pistas que nos dieron dentro del libro conllevan al final que sí pensamos y que también pueda tener incluso cambios que nos hagan mantener el interés, que era o que contenía elementos descriptivos y todo eso. Pero no voy a quedarme, repito, con decir que me gusta muchísimo el libro y que ya por eso va a tener un 10, ¿ok? O un 9, sino que tengo que justificar o que colocar un fundamento que esté respaldando eso que digo. Por otro lado, vamos a encontrarnos con el propósito de esta actividad y este es que podamos utilizar diferentes elementos para elaborar para que podamos elaborar una reseña y que a partir de ella podamos identificar ideas principales, que podamos también tener que podamos tener también las ideas secundarias de un texto y que podamos utilizarlas dentro de esta reseña. Vamos a redactar siempre con la buena ortografía, eso es algo bien importante, y vamos a asociar diferentes datos e ideas para que, repito, sí podamos dar una opinión, pero que esta misma tenga un sustento. Y claro, vamos a estar organizando nuestros tiempos, porque bueno, si no organizamos nuestros tiempos, no vamos a acabar en tiempo y forma en nuestras actividades. Ok. Dentro del que entregaré, nos encontramos que hay un documento escrito en procesador de textos con una reseña comparativa. Para ello, vamos a elaborar primero un cuadro comparativo. ¿Ok? Para esto, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Denme un momento. Dentro de esta actividad nos vamos a encontrar con que hay dos artículos, pero en esta ocasión no vamos a seleccionar uno y ya. Para esta, que es comparativa, necesitamos, como lo dice su nombre, comparar. Entonces vamos a estar utilizando ambos textos, es decir, primero vamos a llevar a cabo la lectura de los dos y luego vamos a comenzar a rellenar esta tabla que nos aparece aquí. Nuevamente, dentro de esta actividad, como lo pueden ver, no aparece ningún documento a descargar. Ende, vamos a comenzar desde cero. Ustedes se van a su procesador de textos, abren un nuevo documento y van a insertar una tabla que tenga 10 columnas y van a ir colocando estas líneas. ¿Ok? Entonces, primero vamos a leer los dos artículos. El primero se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Está escrito por el Universal. Bueno, dentro de esto es Pedro Villa. El segundo es de Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña Almit, es del CONACYT y fue publicado por Montserrat Muñoz, o bueno, fue publicado por Montserrat dentro del CONACYT en línea. Tenemos dos enlaces y una vez que ingresamos a estos podemos encontrarnos con ambos artículos, ¿ok? Así que una vez que los hayamos leído a conciencia, hayamos encontrado cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, cuáles son palabras clave que puedan ayudarnos a navegar a través de estos dos artículos, vamos a comenzar con nuestra tabla. Tenemos tres columnas. La primera es elementos de análisis, la segunda contiene el título del primer artículo y la segunda contiene el nombre del segundo artículo, perdón. La primera pregunta es, ¿qué es lo que explica la introducción del texto? Y dentro de esta nos encontramos con que tenemos dos artículos y vamos a responder la pregunta para ambos, ¿ok? Vamos a poner, por un lado, ¿cuál es la introducción del texto 1 y cuál es la introducción del texto 2? Después, el desarrollo del texto 1 y desarrollo del texto 2. Después, conclusión del texto 1, conclusión del texto 2. Vamos a colocar también la cuestión del título. Por ejemplo, Elías, ¿tú qué crees? ¿Consideras que alguno de esos dos títulos que aparecen aquí tienen algo extraño o es un título inadecuado para ti?
El primero se llama Indio Guarachudo, logra ingresar al Instituto de Massachusetts, y el segundo es Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. ¿Tú qué crees? ¿Hay alguno que se te hace inadecuado y por qué? Uno que se me hace inadecuado sería por el primero, principalmente porque en el propio título muestra, por así decirlo, como un racismo. Racismo. Ok, muy bien, gracias. ¿El segundo no te genera como algún ruido? ¿Te parece que es adecuado? ¿Qué piensas? Y el segundo sí se me hace más normal, un título adecuado. Ok, gracias, Elías. Entonces, justamente así como su compañero está realizando esta distinción entre ambos títulos, ustedes pueden colocar si es adecuado, pero no van a colocar sí y ya, sino que van a colocar sí, por qué y no, por qué. Van a colocar también si el lenguaje que ustedes están leyendo les resulta comprensible y si es correcto o no, o sí, le pueden poner por qué también. Y van a colocar también si es que hay algunas estadísticas o hay gráficas, hay datos que hayan obtenido de algún lado. Le van a poner que sí, cuáles, y si no hay, por qué consideran ustedes que no encontraron. La siguiente es la idea principal, si permite ideas secundarias o únicamente se queda como idea principal, es decir, si tiene como por aquí diferentes ramificaciones que nos lleven a otro lado o si no. Van a colocar también cuáles son los aciertos que consideran que tuvo el autor de su texto, es decir, si es que ustedes consideran, por ejemplo, que hubo alguna idea que hace que sea un texto muy explicativo, bastante relevante o no, van a enlistarlos y van a justificar cada uno. No pueden colocar únicamente que consideran, por ejemplo, considero que el título es un acierto y ya, sino que voy a colocar por qué, ¿ok? O si considero que cuando me coloca la introducción o si coloca datos estadísticos, pueden ser algo acertado o no, y por qué. ¿Ok? Entonces, una vez que haya concluido esa tabla, ya puedo escribir mi reseña comparativa. ¿Cómo? Bueno, voy a colocar primero mi introducción. En mi introducción voy a colocar la referencia bibliográfica de los artículos reseñados. Voy a colocar dentro de esto el contenido de la reseña. Recuerden que es una para juntar los dos textos. No vayan a escribir dos reseñas porque entonces no sería reseña comparativa, ¿ok? Es una reseña únicamente. Segundo paso, vamos a hacer el desarrollo cuerpo. Van a ser 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno y van a elaborar un resumen de los escritos. Ahí van a colocar estas ideas principales y secundarias. También van a colocar cuáles son estas pruebas para que sostengan esta opinión y van a hacer énfasis en los aciertos. Recuerden que en la última parte colocaron cuáles son los aciertos que consideran de cada uno de los textos y van a colocar también las deficiencias, es decir, cuál creen que no fue algo muy acertado de parte del autor para colocar, o autora, perdón, dentro de estos textos. Finalmente vamos a concluir ya con este cierre. Va a ser un párrafo de 8 a 10 renglones. Vamos a escribir nuestra opinión global frente a los dos artículos y si los estamos recomendando o no los estamos recomendando. Listo, habremos concluido. Por favor, que es importante, no vayan a escribir en Arial número 30, porque si ustedes hacen eso, bueno, es una letra muy grande y evidentemente van a concluir con sus 10 renglones muy rápidamente. No se trata de rellenar únicamente porque sí, sino que a través de estas habilidades de la escritura podemos demostrar que el pensamiento que tenemos se ha demostrado con este escrito que podamos generar, que sería una reseña, ¿vale? Elías, ¿dudas que te hayan quedado? ¿Algo que quieras agregar? No, maestra, no tengo. Bueno, sí tengo una duda. Ujú. Le ¿Cuál quería es? preguntar si no hay problema, por ejemplo, en lo de escribir los 2 párrafos, si no hay problema si primero los escribo en Arial 12 y ya después le hago el texto un poco más grande. ¿Por qué harías el texto más grande? Es que no me, así por ejemplo, al momento de que estoy revisando que haya quedado todo bien, no me acostumbro a leerlo en la letra chiquita. Y normalmente, no sé si se ha fijado, normalmente las actividades las hago en Arial 18 por allí.
Ujú, sí, por eso justamente es lo que comento. En realidad, parte de la cuestión de las letras tenemos que dejarla en 12, porque recuerden que trabajamos con un formato parecido al APA. Entonces, no podemos escribir en 18 o más de 14 incluso. Tenemos que escribir en 12. Lo que puedes hacer en dado caso es irte a tu procesador de textos y ir aumentando el nivel para que se vea más grande la letra, pero no aumentes el tamaño de la letra, porque repito, si tú colocas 8 renglones con un Arial 18, entonces hay una desventaja para tus compañeros que sí lo están haciendo en Arial 12. No me refería a eso, maestra. O sea, hacer los 8 renglones en Arial 12 y ya después de eso aumentarle la letra. Eh, ¿Recuerda algo? La cuestión de la rúbrica y la cuestión de la evaluación ya viene establecida, entonces lo que nos está colocando aquí son 8 a 10 renglones, así que nos vamos a quedar con eso, porque si no, cambia todo. Entonces, cambia tu evaluación. Ok, maestra. Bueno, entonces, una vez que hayamos concluido esto, vamos a guardar nuestro archivo. Tenemos apellidos, tenemos nombre, tenemos M2, recuerden, es del módulo 2, S3 es la semana 3 y AI6 por la actividad integradora número 6. Le enviamos y listo, habremos concluido con esta segunda actividad integradora. Recuerden que tenemos, por otro lado, dos actividades formativas y tenemos las actividades socioemocionales. Recuerden ingresar al espacio con su tutora para que de esta manera ustedes puedan aquí tener bien presente que ya están concluyendo con sus actividades. Por otro lado, tenemos dos datos muy importantes. Les mencionaba que además de las actividades integradoras, contamos con lo que son las encuestas. Estas encuestas son para que podamos visualizar la semana número 4. Son dos. Ambas son necesarias para que vean la siguiente semana el contenido de la unidad, no, perdón, de la semana de integración, que ya es la última. Si ustedes no contestan estas encuestas y no las envían, no las vayan a guardar y ya, tienen que enviarlas. Si no las envían, no van a poder visualizar la semana 4. Si no pueden visualizar la semana 4, no van a poder ni ver ni los recursos, ni el proyecto integrador, ni el foro de integración, y entonces comenzarían a retrasarse con la cuestión de la entrega. Recuerden que ahí sí, bajo casi que sin excepciones, no va a haber extensiones de tiempo. Entonces, es importante que ustedes puedan contestar estas encuestas. Son de manera confidencial. No afecta en nada en su calificación, es decir, ni la sube ni la baja. Esto es únicamente como cuestión de, así como nosotros les damos su retroalimentación, les mencionamos sus áreas de oportunidad y les brindamos recursos. Ustedes, a partir de que contestan estas encuestas, también nos están mencionando en qué podemos mejorar, porque finalmente Prepa en línea es parte también de ustedes y si no mejoramos en esos aspectos, entonces nos vamos a quedar igual, ¿no? Así que, por favor, por ahí pueden contestarla para que, uno, nos brinden esta retroalimentación y segundo, que puedan visualizar la semana número 4. ¿Alguna duda con respecto a esto, Elías? No, maestra, no tengo dudas. Ok, después tenemos aquí la importancia de revisar cada rúbrica de las actividades integradoras, tanto de las 5 como las 6. Las dos la contienen, así como las 3 semanas, 2 semanas anteriores. Vamos a estar revisando la rúbrica porque ahí es en donde me baso para realizar, uno, la calificación y dos, para colocar retroalimentación. Así que por favor revísenla, es importante. Y segundo, recuerden que únicamente por situación extraordinaria puedo brindarles una extensión, pero únicamente dentro de las primeras 72 horas puedo hacerlo. Si no ocurre eso, entonces ya no se puede hacer. Así que técnicamente tendrían hasta hoy a las 11:59 de la noche para solicitarla. De lo contrario, ya no se puede agregar ninguna. ¿Dudas? ¿Algo más que quieras agregar, Elías? No, maestra, no tengo dudas, no tengo nada que agregar.
Ok, gracias. Entonces, por aquí a los y las que estén viendo la grabación, si tienen alguna duda, bien la pueden comentar debajo de este video o también la pueden colocar dentro del foro de Aprendiendo. También pueden colocarla a partir de un mensaje dentro de la plataforma o bien pueden preguntarme a través del correo. Por favor, recuerden que lo coloco dentro de cada bienvenida en cada semana, así que están dentro del foro de novedades. Por ahí les invito a que puedan entrar a la siguiente sesión, que sería el día viernes, así que voy a estar colocando la invitación dentro de la pizarra de sesiones para que vayamos cerrando. Si no tenemos ninguna duda más por el momento, Elías, puedes desconectarte para que continúes con tu día y te agradezco por haber ingresado. Hasta luego. Hasta luego, maestra, hasta el viernes.